¿Cuáles son? Bien. Dentro de las razones trigonométricas que vamos a utilizar se encuentran tres, las cuales son seno, coseno, tangente. ¿Ya? Sen es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Dentro de este tema vamos a anexar un poco, recordar, porque hay cosas que ya hemos visto. Vamos a anexar las razones con pendiente de la recta y todo lo que tiene que ver con la recta y con vectores. Vamos a hacer ahí una combinación de los tres temas. Igual vamos a trabajar con funciones. Pero vamos a revisar o a recapitular lo más básico para que quede claro, ¿ya? Vamos a deducir que tenemos un triángulo rectángulo. Y recordemos que un triángulo rectángulo tiene tres ángulos, ¿verdad? ¿Este ángulo cuánto vale? 90 grados, ¿cierto? Este de aquí, no sé cuánto vale, pero vamos a definirlo como ángulo alfa. Y el de acá vamos a definirlo como ángulo θ. Preguntas hasta aquí, ¿no? Bien. Antes de empezar o de continuar, salieron bien bajos en evaluación, ¿no? ¿No les dio el tiempo? ¿Qué pasó? ¿Se confiaron? Pero la mayoría de ustedes está bien bajo. Bien bajo. Entonces traten de esforzarse un poco, ¿ya? Continuamos. Bien, como ya vieron, tenemos tres catetos, ¿no? Voy a borrar aquí, voy a hacer más rápido. Tenemos tres ángulos, perdón. Ángulo recto, ángulo alfa y ángulo θ. Para cada uno de esos ángulos, a excepción del ángulo recto, tenemos razones trigonométricas. Sea para alfa o sea para θ. ¿Estamos? Sea para alfa o sea para θ. Entonces, yo voy a hacer alfa y luego ustedes hacen θ, ¿ya? Primero, yo voy a darle valores ya directamente. Aquí voy a decir que hay 5. Aquí voy a decir que hay 4 y aquí voy a decir que vale 3. Recordemos que esta de aquí se la conoce como hipotenusa, ¿verdad? Sí. No quiere funcionar el celular. ¿Ya? Y estos son sus catetos, ¿no? Cateto y cateto. No les doy valores a los catetos porque los catetos dependen del valor del ángulo, Como les dije, voy a trabajar con este ángulo de aquí, que es ángulo alfa. Entonces yo voy a venir acá y voy a decir lo siguiente. A ver. Alfa es igual, perdón, el sen de alfa es igual. ¿Qué es igual? El sen de alfa es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tendríamos que el sen del ángulo alfa es igual al cateto opuesto. Para este ángulo el cateto opuesto es el de al frente, en este caso es 4. ¿Verdad? Sería 4 sobre el valor de la hipotenusa, que sería 5. ¿Verdad? Hasta ahí está. El seno. Vamos con el coseno. Coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente
sobre el valor de la hipotenusa. Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al cateto adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Y al final tenemos el valor de tangente. La tangente va a ser igual, la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es 4, sobre el cateto adyacente, que es 3. ¿Verdad? Pero lo voy a poner acá. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Tendríamos entonces que el tan del ángulo es igual a 4 sobre 3. Preguntas hasta aquí. No, esos son los valores de cada una de las razones, seno, coseno y tangente. Tenemos arco seno, tenemos arco tangente, tenemos arco coseno. Tenemos la expresión negativa o la expresión elevada a la menos 1 de cada una de las razones trigonométricas. Eso no vamos a utilizar aún. Sí las vamos a utilizar este año, pero aún no las vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, dado esto, ¿qué debemos entender? Esto es un repaso porque no estamos entrando en temática propia de lo que tenemos que ver este año. Es un repaso de lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero despejar para cada uno de estos valores el valor del seno, ¿verdad? Tendría algo así, el valor del ángulo. Ángulo es igual a el seno negativo, entre paréntesis, de 4 quintos. Calculen, por favor, el seno negativo de 4 quintos. Me da un ángulo de... ¿Nadie? 53.13. Ya. Normalmente no se hace, no debería hacerlo, pero de hoy en adelante, cada clase, escuchen bien, cada clase va a tener una actuación en clase. Ya, y va a estar registrada como una nota, lo voy a tomar como un insumo. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos el insumo de tareas en clase? ¿Se acuerdan? En el colegio. Exactamente igual. Entonces, si usted quiere, no hable durante todas las clases. Va a tener 0 ahí. ¿Sí? Y se los estoy advirtiendo. Desde hoy va a empezar. Ya, desde hoy voy a tomar nota quiénes hablan y en función de eso les voy a ir calificando. No es que porque diga bien o mal va a tener el resultado. No, es por hablar o por no hablar. Seguimos. Entonces tenemos un ángulo de 53,13. Y con esos promedios que tienen por esa evaluación, creo que no les conviene, ¿verdad? 53,13 grados. Para el primer caso. Vamos para el segundo, ¿ya? Ángulo teta, perdón, ángulo alfa, va a ser igual a el coseno negativo de 3 quintos. ¿Cuánto nos da eso? 53.13. 53,13. Ya vamos por qué. Solo estoy mostrándoles algo. 53,13 grados. Vamos con el último, que sería tangente, ¿verdad? Negativa de 4 tercios. ¿Cuánto nos da? También da 53,13. 53,13. Levantando la reacción, ¿por qué pasa eso? Levantando la reacción. Y luego yo le digo, ¿por qué pasa eso? Levante la reacción, ¿no? Y luego yo les digo quién puede hablar. ¿Nadie? Pasa esto porque estoy encontrando la razón, que en este caso es mi ángulo, de las partes de un triángulo, que es cateto A, cateto B y hipotenusa. No importa qué razón trigonométrica yo utilice, seno, coseno o tangente. Siempre me va a dar el mismo valor del ángulo.
Ya, porque no estoy cambiando valores, estoy cambiando simplemente la razón. Y en función de la razón debe darme el mismo ángulo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, van a hacer lo mismo que acabo de hacer yo aquí, lo van a poner como tarea en clase. Van a dividir su deber hoy de la siguiente manera. En la primera parte van a poner tarea en clase, lo que vamos a hacer ahorita en clase, y luego van a poner el deber que les deje. ¿Está claro? Va a ser un mismo insumo, pero va a estar dividido en dos. Si usted no me presenta esto de aquí, va a tener la mitad de la calificación. ¿Estamos? Por favor, haga lo mismo que acabo de hacer yo, pero para el ángulo teta, no para el ángulo alfa. Aquí les voy a dejar una tarea y aquí solo voy a poner 12, 10. Hipotenusa no sé cuánto vale. Alfa, perdón, teta no sé cuánto vale. Y alfa tampoco sé cuánto vale. Sí, esos no sé cuánto vale. No sé. Ya tienen que encontrar. Voy a dejar solo el valor. Y alfa. Ejercicio número 1. Hoy vamos a sentir que estamos en primero de bachillerato, ¿ya? Ya van a ver por qué. Seguimos con otro. Voy a ponerles colores para que se sienta más chévere. Vamos a darle a este valor 3, a este valor 5, y este no sé, y por supuesto hay que definir sus ángulos, ¿no? La verdad yo sí no sé qué les pasó en la prueba. Estuvo tan difícil, no creo, porque créanme que de todas las pruebas que yo hice, de todas, la de ustedes fue la única que no hice banco de preguntas. Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Y fue la única que no le puse más de 10 preguntas. ¿Cuántas preguntas tuvieron? 10. ¿Sí o no? Ya, 10. No había más de 10. Entonces no había por dónde. Por lo menos eso creo yo. Recuerden, hay que encontrar los ángulos. Y aquí voy a poner 3 y aquí voy a poner 7. Hay que encontrar la hipotenusa también. ¿Cómo se encuentra? No sé. Esa es la prueba del día de hoy. Recordar cómo se encuentra. Aquí les voy a dar la hipotenusa, que va a ser 31. Y aquí comienzan a ponerse las cosas interesantes. Aquí vamos a trabajar con raíz cuadrada de 7. Y no sé cuánto vale eso. Seguimos.
Recuerden que todo esto que estamos viendo ya lo vimos. ¿Sí o no? Ya vimos eso. El año pasado y este año al iniciar el año lo vimos. Vamos con el último. Ya. Esta va a ser la última. Les voy a dar la hipotenusa. Y la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 14. Y en función de eso, les voy a dar un ángulo. Este ángulo va a ser de 38 grados. Tienen que definir este ángulo y el valor de este cateto y el valor de este cateto. ¿Ya? Con eso estamos por hoy. ¿Preguntas? Si les sirve de algo recordar que C elevado al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Y esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Se llama o se conoce como el teorema de Pitágoras. ¿Disfrutaron las vacaciones o no? No. Sí, ¿Sí les dijeron a sus padres lo que sacaron en las pruebas? ¿Sí o no? No les creo. ¿Sí en serio? ¿Tuvieron problemas o no? Sí, deberían. No, ¿en serio? Uf. Yo cuando vi esa prueba me dio cosas. Pero bueno. Creo que no va a pasar. Igual creo que es la primera vez que pasa también. Pero estaba bien, yo creo que estaba bien difícil. Bueno, sigamos. Sigan haciendo, tienen un minuto más. ¿Listo? Preguntas. Recordemos algo, ¿ya? Nosotros tenemos, como para que no se olviden, lo voy a hacer acá. Podemos definir así. A, B y C. Ya, estoy hablando de cada uno de los ángulos, ¿ya? Entonces, si yo tengo A más B más C, ¿esto equivale a cuánto? La suma de ángulos A, B y C, ¿cuánto equivale? ¿Quién recuerda? Sin dormirse, si siguen bostezando les pongo 5 ejercicios más. ¿A cuánto equivale A más B más C en ángulos? Estoy hablando de los ángulos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Nadie recuerda? 180. 180 grados.
Si sabemos que C es 90, A más D más 90 es igual a 180, podríamos inferir que A más B es igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces tengan en consideración eso cuando hagan el proceso. Disculparán el ruido, ¿ya? Disculparán el ruido. Yo no sé por qué, pero me sigue en la bulla donde sea que voy a vivir. Por lo menos aquí no ponen reggaetón, eso es lo único bueno. Sí, pero le he dado a todo el mundo, o sea, toda la calle donde vivo, toda la calle está en remodelación. O sea, todos los vecinos están remodelando su casa. Entonces, creo que detrás de donde tú vives, Alejandro, también están remodelando, ¿verdad? Imagínate. Bueno, ya eso no se puede hacer mal. Preguntas hasta aquí. Verán que les estoy dando todo lo importante para que puedan resolver el trabajo del día de hoy. Pregunten. Dicen, los dibujos tenemos que hacerlos a escala. No es necesario. No es necesario que estén en escala. Por ahora. Luego cuando ya entremos a cosas más complejas, ahí sí. ¿Dudas? Pregunten. Ya, ¿cuánto les dio el valor del seno? Para teta. Ainhoa. ¿Cuánto le dio el valor de seno para teta? 36.86. 36.86. Muy bien. Si se dan cuenta, los valores no llegan al 100%, ¿verdad? O sea, los valores no llegan a 90 exacto. Siempre tenemos un desfase de 1 o de 2 milésimas, no décimas, milésimas. Pero eso se debe a que cuando nosotros obtuvimos el seno negativo de 4 entre 5, lo siento. Seno negativo de 4 dividido para 5. Ahora sí. Nos dio 53,13010235, ¿verdad? Háganlo allá en casa. Hagan nuevamente el sen del el seno negativo de 4/5. Hagan nuevamente. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? Nadie. ¿Cuánto les dio? 53,13. 0235. Muy bien. Y esos son los decimales que ingresan en nuestra calculadora. Y hay más decimales. Porque es un número que no es racional, es irracional. Entonces tiene decimales infinitos. ¿A qué quiero llegar?
a que nosotros, si colocamos todos los decimales, nos vamos a aproximar. No vamos a llegar exactamente, pero nos vamos a aproximar a el 90. Hay ocasiones en las que son perfectas. Hay ocasiones en las que no son perfectas. Yo voy a trabajar de hoy en adelante, desde hoy en adelante, en expresiones que ya no son perfectas. ¿Sí? En expresiones que ya no son perfectas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si ven que por ahí tengo raíz cuadrada de 7, por ahí puse raíz cuadrada de 14, ahora voy a trabajar con este tipo de expresiones. Con expresiones cuyo, escuchen bien, cuyo número no es un número racional solamente. Puede ser irracional o, en definitiva, un número real. Si no recuerdan la clasificación de los números, pueden revisar, creo que en las primeras clases les di eso. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos a ver circunferencia. Va a estar chévere. Las clases de estos días van a estar chéverísimas. ¿Sí? Hoy he retirado varios estudiantes por conversar en casa. ¿Sí? Así que yo les pido de manera especial que no lo hagan. ¿Sí? Por favor. Bien. Preguntas, por favor, pregunten. Quiero hoy quedar claro que está claro cómo encontrar los ángulos, cómo encontrar el cateto con el teorema de Pitágoras y cómo encontrar los catetos por las razones trigonométricas. Si eso está claro, podemos avanzar a lo que se nos viene. Si no, no. Entonces, si tienen alguna duda, digan o hagan. ¿Ya? Bien. ¿Algunos de ustedes tienen valores o notas bajo el 7? Porque en su evaluación sacaron una muy mala calificación. Ya eso quiero que quede claro. Algunos de ustedes en su evaluación tiene 1. Si se dieron cuenta, ¿verdad? 1. Entonces, por lógica, su calificación va a decaer bastante, porque recuerden que el examen quimestral equivale a 2 puntos del examen del promedio final. Entonces, digamos que usted ha tenido un semestre, un quimestre parcial, o sea, ha estado sobre el 7, o sea, tiene 7.5, el otro tiene 7.8, por ejemplo. Entonces, eso en el 80% equivale a 6, se me ocurre 6,2, un ejemplo. Pero usted en la evaluación sacó 1. Eso equivale a 0,02, a 0,2 puntos en el valor real. Entonces usted pasó de 0,4 a 6,4, perdón, a 6,6, un ejemplo. Entonces no sube porque tiene 1. No significa que no ha estado bien, ha estado presentando, ha estado haciendo, pero el día del examen no estudió. Bueno, aunque algunos tienen 2,5, ¿verdad? Tienen 3,5. Y de los que yo considero los mejores estudiantes de aquí. No sé qué les pasó de verdad. De verdad. El que mejor calificación tiene legal, para mí, es Diego. Él sacó 8,5, creo yo, que no copió, creo yo. Ya, creo yo. De ahí el resto no llegan, no tienen 7, 6, 5, 4, 2, 1. Tienen 1. Y por ahí alguien me sacó 0. 0. Sí, tienen que estudiar. Tienen que estudiar. O sea, verán. Este es un consejo de gratis que les voy a dar, ¿ya? No es fácil ser el mejor. No es fácil. Pero uno puede llegar a ser el mejor si quiere. No es problema, ¿ya? Yo siempre pude llegar a ser el mejor en algo en el colegio. Siempre. No es difícil. O sea, no es imposible. ¿Saben lo que realmente es difícil? Es mantenerse siendo el mejor. Ese es el problema. ¿Ya? Ese es el gran problema. Porque uno puede ser muy bueno en algo y sacar 10 en una evaluación. Perfecto. Pero el problema es mantenerse sacando 10 siempre. Mantenerse sacando 10 siempre. Ese es el problema. Entonces, habemos, porque yo también soy una de las personas que yo no estudio para evaluaciones. Jamás.
O por lo menos no me veo ustedes estudiando. Yo nunca estudio, jamás. Pero yo creo que lo que aprendí en las clases, o lo que aprendí leyendo, lo que aprendí, está bien guardado en mi disco duro, entonces no hay problema. Pero si usted cree que no está claro, pregunte. O sea, diga, profe, la plena que ese sistema de ecuaciones 3x3 por el método de Kramer no lo entiendo. ¿Qué creen que voy a decir yo? No importa, sigamos. ¿Ustedes creen que yo voy a decir eso? Ah, no, yo le digo, vamos, demos un refuerzo, no sé, conectémonos a la siguiente hora, revisemos el tema. Pero, ¿saben cuál es el problema? Yo lo analizo así, que yo no soy un brujo. O sea, yo no tengo poderes místicos. Ya, yo no puedo. O sea, yo no puedo ver qué está pensando usted o ver qué es lo que usted no está haciendo. Primero, porque cuando les mando a hacer un deber lo copian, ¿verdad? Cuando no entienden lo copian. Díganme que no. No me van a decir que no, porque no les voy a querer jamás. Entonces, digan, o sea, sean frontales y abiertos. Digan, profe, no entiendo. Hoy que estamos empezando la primera clase, cuando no entienden algo, digan, no entiendo. O sea, es que no entiendo. A veces yo como docente tal vez no expliqué bien, tal vez no expliqué de la manera correcta. Todos podemos equivocar, pero está en ustedes decir. Si ustedes no dicen y se quedan callados, llegamos al día de la prueba y sacamos uno. Y no significa que no se ha explicado, que no se puede volver a explicar. Significa que usted se quedó callado. Ahora, la próxima clase que tengamos de matemáticas se van a dar cuenta por qué eso que estamos viendo es necesario. Y por qué si no lo entendemos, no van a entender lo que sigue. ¿Se acuerdan que en octavo, cuando estábamos en octavo, los que estuvieron en octavo conmigo, yo les dije que las matemáticas son como qué? ¿Alguien recuerda? Yo sí me acuerdo. Yo siempre lo digo. Las matemáticas son una escalera. ¿Se acuerdan? Yo les decía eso en octavo. Si usted no entiende un paso, va a ser muy difícil, un escalón va a ser muy difícil que llegue al otro. Ahora, ¿qué pasa cuando no entendió 10 escalones? En la escalera de su casa, trate del escalón 1 subir al 10º escalón y me cuenta. ¿Qué pasa? No se puede, ¿verdad? No se puede porque no se puede. Ni saltando. No se puede. Entonces, pilas, vamos a ver cosas mucho más complejas. ¿Ya? Tal vez Nirama, que tiene a su hermana en tercero, me da la razón. ¿Sufren o no sufren allá? Sí sufren. Pero hay cosas que yo les enseñé antes y que no prestaron atención. Como el sistema 3x3 que acabamos de ver. Miren, hay un tema en tercero que se llama circunferencia que pasa por 3 puntos, así se llama. Es una cónica, es un problema de geometría analítica, así se llama. No es tan complejo, pero ¿sabe por qué no lo pueden hacer en tercero? No porque no se explicó, ni porque no es difícil, no. Porque no saben hacer un sistema de ecuaciones 3x3. Eso es todo. Lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver. ¿Sí? Ahora, antes de irme, para resolver un sistema de ecuaciones que está en fracciones, ¿qué es lo primero que hago? Víctor, ¿qué es lo primero que hago cuando tengo un sistema en fracciones para resolverlo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Transformarlo de fracción, hacerlo un número normal, ¿verdad? Hacer una ecuación lineal y luego que venga la regla de Sartre. Pero muchos de ustedes a la fracción le quisieron aplicar la regla de Sartre. Y ahí fue donde murieron. Literalmente. Ahí fue donde no pudieron. Porque es mucho más complejo aplicar ese concepto en fracciones que en un número real. Y por eso es que Diego, me parece que Aitana también, me parece que Emily Quispe tuvieron mejor resultado porque ellos hicieron eso. Ellos transformaron su ecuación de fracciones a lineal. Y lo hicieron. Para que vean nomás cómo es. Listo. Se acabó el sermón. Nos vemos la próxima clase. Envíen esto. Revisen, por favor, revisen que la próxima clase ya es más compleja. Revisen y si tienen alguna duda me dicen. Sí, pasen bien. Hasta luego.
Chao, Chao, Licen. chao. Que le vaya bien. Chao, Licen. Buen día.